Sejam bem-vindos ao 25º Congresso Internacional do CLAD, que este ano se realiza na cidade de Lisboa, com o tema Reforma do Estado e da Administração Pública. Pela primeira vez, este evento adota uma modalidade virtual, com dezenas de painéis e mais de 200 oradores nacionais e internacionais. Damos início ao primeiro de 4 dias de congresso, com a exibição de um vídeo que foi produzido pelo Turismo de Portugal e que nos irá levar numa viagem virtual pelos encantos do país anfitrião deste evento. How many times have you left early, cancelled a meeting or otherwise changed your plan? How many times do you find yourself staying when you say you're going? How many times have you thought about starting over, but said to yourself, well, perhaps I'm a stayer, not a go? How many times did you look at yourself from another perspective and grasp, when all is said and done, you were simply in the wrong place? This is the moment to seek out new views and angles. We're the same size as what we see and not what we have. We may not all speak the same language, but we do all speak with the same tongue. The good news is they are still here. These landscapes do persist in the three-dimensional world that we exist, and they do hold the capacity to transform us. So come, take a look, but look to see, and not to show. And save it right here and here. Put the phone away and go. Don't feel like you're past your best. Just remember that no matter how many years we are granted, and however wise, however much dust has settled in our piles, we still don't know just what wave might be next. 2-meter roller or a 30-meter breaker? Escaping sprinklers. So voyage out, let the wind blow through your sails, explore, dream and discover. Believe that sky is going to seem that bit bluer. It's not the time to take your bow. Past is behind, the future ahead. What we have is this great moment now. Keep this in your head. It's the truth. And this is the proof. And it's with us each and every day. We just have to read the signs. The train Allah passes once. We can't skip new ideas. We can't skip new beginnings. Because after all, we can't skip life. Depois de uma breve viagem à cultura e paisagens de Portugal, seguimos com um vídeo do CLAD, Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Es un organismo internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 23 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra
y Angola. El CLAD promueve el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública, mediante la organización de reuniones internacionales especializadas. Publica trabajos académicos y técnicos, especialmente mediante su revista Reforma y Democracia. Presta servicios de documentación e información, realiza estudios e investigaciones y conduce actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y provenientes de otras regiones. El Congreso Internacional del CLAD es un evento celebrado anualmente y que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica, para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública. En el Congreso se dan cita las más altas autoridades nacionales, regionales y locales de los países miembros del CLAD, así como personas provenientes del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Durante sus años de existencia, el CLAD ha publicado numerosas cartas iberoamericanas, entre las que se destaca la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el Código de Buen Gobierno, la Carta Iberoamericana de la Calidad, la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad, la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. Todas ellas son referencias imprescindibles para el funcionamiento más eficaz y cercano a los ciudadanos de la gestión pública. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios, con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Entre los conferencistas destacan importantes referencias de la región como Francisco Longo, Óscar Oslap, Carles Ramió, Luis Aguilar, Liliana Caballero, Manuel Arenilla, Regina Pacheco, Fátima Fonseca, Manuel Villoria, Julio Navais, Alfredo Pérez Rubalcaba, Walter Sosa, Pablo Sanguinetti y Víctor Lapuente. Se imparten los talleres con sello CLAD sobre las principales competencias estratégicas que todo directivo público debe dominar, con un enfoque basado en el participante y una metodología interactiva, fundamentada en la reflexión y discusión, estudio de casos y su resolución en equipos de trabajo. El CLAD reviste una importancia excepcional como organismo internacional de obligada referencia en asuntos de administración pública en la región iberoamericana. Y es por ello que desde el ejercicio de la presidencia del Consejo Directivo buscamos fortalecer su accionar y contribuir a su continuo posicionamiento después de casi medio siglo de creación al servicio de nuestras administraciones públicas. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Damos as boas-vindas ao secretário-geral do CLAD, Francisco Velásquez, a quem passamos a palavra. Boa tarde, bom dia, buenas tardes, buenos días.
Es un honor para nosotros estar aquí, en Lisboa. Y lo primero que hay que señalar es nuestro infinito agradecimiento en nombre del CLAD y de los 23 países que forman parte al Gobierno de Portugal, porque con su ministra Alexandra Leitão a la cabeza, pues se han arriesgado. Se han arriesgado porque en estos momentos de pandemia, yo diría que el 100% de los congresos y eventos que estaban previstos en el mundo se han suspendido. Nosotros no lo hemos suspendido, pero presencialmente somos muy poquitos. Yo le decía a uno de los profesores que nos acompañan que probablemente cuando vamos a dar una charla y vemos tan poca gente, pues probablemente nos sorprendemos y hasta nos deprimimos. Pero en este caso yo creo que es una gran satisfacción, porque nos están escuchando, yo diría que miles de personas. Se han apuntado ya al Congreso más de 750 personas, se han inscrito. Por tanto, ministra, el Congreso ha sido un éxito. Esto es importante. A pesar de que el Congreso empezará mañana por la mañana, yo creo que con un poquito de ganas superaremos las 1000 personas y eso será un éxito absoluto. En todo caso ya lo es, con los 750. Así que, ministra Alexandra Leitão, muchas gracias. Muchas gracias también, don Fernando Grillo, que en todo momento como presidente de turno del CLAD y director del Departamento de Función Pública de la República de Colombia, ha empujado desde el primer momento para que esto se llevara a cabo. Y en consecuencia aquí estamos, cosa que casi no nos creíamos hace 3 semanas, porque esta maldita pandemia que nos persigue desde hace meses, pues también ha tenido sus estragos en Portugal. Así que bienvenidos todos, señores ministros, señora ministra de Andorra, señora ministra de Angola, representantes de los demás países, queridos amigos, señora embajadora de la República de Colombia, doña Elvira Pombo, señora presidenta de FIAP, doña Ana Terrón, representantes de todos los países miembros que nos están siguiendo por internet, que nos consta que todos y cada uno de ellos están siguiendo virtualmente este congreso. Y la primera idea que quiero manifestar es la idea relacionada con que este es el primero de los congresos que serán virtuales y presenciales. Yo estoy seguro que merced a la técnica, el alarde técnico que ha hecho el gobierno de Portugal, va a resultar un completo éxito desde el punto de vista tecnológico y con su permiso, ministra, le copiaremos el sistema para que en el futuro todos los congresos del CLAD tengan no solo la presencia habitual, personal y el contacto físico racional entre seres humanos, sino que también permita que aquellas personas que están muy lejos y que no pueden asistir al Congreso puedan seguir sus sesiones con aprovechamiento, que es lo que pretendemos, extender las ideas correspondientes. Y algunas de ellas yo se las voy a señalar. La primera es una reflexión relacionada con qué hemos hecho en la pandemia. Y esta es una reflexión casi habitual. Los gobernantes no sabían muy bien lo que hacer, no había precedentes, no sabíamos. Entonces se han apoyado en los científicos, se han apoyado en los médicos, en las personas que sabían algo, que habían estudiado algo de otras pandemias que habían existido a lo largo de la historia. Pero también se han revelado algunas cuestiones importantes, ¿no? Que es que con mucha frecuencia el Estado no ha satisfecho la demanda ciudadana. ¿Por qué? Porque no tenía medios suficientes y cuando comparamos el porcentaje del Producto Interno Bruto que tienen cada uno de nuestros países en el área iberoamericana, sobre todo en el continente americano, pues es como 10 puntos inferior al que tienen los países de la OCDE. ¿Y esto qué significa? Esto significa que hay que fortalecer al Estado,
no solo en los países que tienen menos porcentaje del Producto Interior Bruto, sino también en los que tienen más, porque las deficiencias, señores, se han dado en todos y cada uno de los países. Por tanto, no se trata de reducir el Estado como ha sido tradicionalmente el planteamiento cuando vienen las crisis económicas, sino en este caso, hasta lo dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario, hay que fortalecer el Estado, hay que incrementar el gasto público. ¿Cuáles son nuestros retos? Y pasaré rápidamente por ello. Pues son efectivamente al menos 4. Primero, fortalecer las instituciones públicas, que muchas veces son demasiado débiles en nuestros países. Segundo, mejorar el funcionamiento de las administraciones. Tercero, recuperar la confianza de los ciudadanos. Hay que agradecer especialmente a los ciudadanos que el comportamiento general ciudadano ha sido positivo. Ha seguido las indicaciones de los países y eso es sumamente importante a pesar de algunas dificultades que todos hemos tenido en todos los países. Y cuarto, prepararnos para la cuarta revolución industrial. Primero, vamos a recordar en el fortalecimiento de las instituciones qué cuestiones son importantes. Primero, queremos más recursos financieros, son necesarios más recursos financieros. Una función pública profesional. No se trata de llenar los ministerios con personas procedentes de nuestro partido, de nuestro pueblo o de nuestra raza o religión, sino se trata de incrementar la función pública con profesionales, neutrales políticamente. Una administración profesional exige más recursos o menos recursos. Señores, exige menos recursos. En consecuencia, no puede ser este un planteamiento que invalide la dedicación profesional de los funcionarios. Es más barata una administración profesional que una administración no profesional que cambia cada 2, cada 3, cada 4 o cada 5 años. La burocracia del futuro tendrá que tener en cuenta eso que hablamos de la burocracia en la cuarta revolución industrial. La normativa rellena de algoritmos que hay que vigilar para que sean neutrales. Estos algoritmos están ya en muchas actuaciones de determinadas empresas privadas y en algunos casos de lo público, pero se va a extender. Por tanto, tengámoslo en cuenta y esto es uno de los desafíos del futuro. Reto número 2, la mejora del funcionamiento de la administración. Hay que insistir de nuevo, como viene haciendo el CLAD desde hace varios años, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la participación ciudadana y, sobre todo, y este es un mensaje que decimos sistemáticamente, hay que culminar las políticas públicas y no solo iniciarlas. En demasiados países de nuestros 23 países miembros del CLAD se inicia brillantemente una política pública, termina el mandato presidencial o del gobierno correspondiente y se deja a la mitad el puente, el puerto, la carretera o la política pública de carácter social que se estaba realizando. Hay que culminarlas, más allá de decir que la inició este mandato o la inició el siguiente mandato. El ciudadano lo que quiere es el servicio, no quiere agradecer especialmente a una entidad de carácter político. ¿Qué lecciones o algunas de las lecciones que nos ha dado la epidemia? Por ejemplo, en la contratación pública en muchos países se ha hecho mucho más velozmente y no ha habido grandes problemas desde el punto de vista del escándalo de la corrupción. Por tanto, a lo mejor podemos utilizar estas lecciones, esta experiencia para hacer las cosas mucho más rápidamente y mejor. Segundo, se puede contratar a mayor velocidad, eliminando trámites innecesarios. De pronto nos hemos dado cuenta de que hay muchos trámites que no eran tan necesarios. Y si no son tan necesarios en momentos de pandemia o en momentos agudos de crisis, pues a lo mejor los podemos eliminar también para las situaciones normales. No es lógico que en estos tiempos en que podemos hacer las cosas más rápidamente nos tiremos 8 meses, casi un año, para resolver el más nimio de los contratos administrativos. Y por tanto se hace necesaria una revitalización del sector público. Y eso es verdad. Hoy está con nosotros aquí el profesor Carles Ramió, que ha escrito un artículo y que mañana nos va a dar una conferencia sobre este tipo de materia.
las administraciones públicas necesitan una reforma en profundidad. Él se refiere a España, pero yo lo extiendo a todos los países, a los 23 países del ámbito del CLAD. El reto número 3 es recuperar la confianza, fortaleciendo los servicios públicos, incrementando su eficacia y recordando lo que hemos dicho antes, siendo más rápidos en la contratación. Y el cuarto es prepararse para la cuarta revolución industrial, que la tenemos aquí encima. Tenemos la robotización, la inteligencia artificial, los algoritmos, y queremos llegar a la digitalización de expedientes. Y en algunos países han llegado ya y funciona mucho mejor la administración. Y además impide la corrupción. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, solo cuando se dan las circunstancias, el expediente está completo y la resolución positiva o negativa está en función precisamente de esos datos que son datos reales y que no pueden cambiarse. Y una de las experiencias importantes también es el teletrabajo, del que en este congreso se van a referir abundantemente buena parte de las personas que van a expresar su opinión en el congreso. El teletrabajo se ha extendido y va a seguir estando. No es solo una cuestión de la pandemia, va a seguir estando y puede ser muy útil para determinados trabajos. ¿Cuál es la finalidad de nuestra administración? Es crear valor público y en eso, ¿cómo se crea valor público? Pues creando nuevos servicios, incrementando el proceso de generación de actividad, etcétera, y también generando confianza social. Y por eso nos vamos a referir en este congreso de forma especial a la última carta que hemos aprobado en la reunión de Andorra, bajo la dirección, en aquel caso, de nuestra querida amiga, la ministra Judit Pallarés. La carta, que fue aprobada el 8 de octubre y que ustedes pueden consultar en las páginas, la página web del CLAD, es una carta que tiene 5 pilares. Y estos 5 pilares yo simplemente los voy a anunciar: la visión estratégica, la gestión del conocimiento, la inteligencia colectiva, la inteligencia artificial y un modelo democrático, inclusivo, abierto y transparente. Estos son los pilares de la innovación inteligente que queremos introducir en la administración pública y que tan importante es para desarrollar una administración pública más eficaz, más eficiente, más cercana a los ciudadanos, que es la utilidad esencial de este organismo que aquí representamos, que es el CLAD. Hay una serie de elementos que incentivan esta innovación, por ejemplo, la profesionalización, por ejemplo, el diálogo entre políticos y funcionarios. Max Weber decía, ahora hace 100 años que falleció, decía que lamentablemente para los políticos o para los ministros, dice, los funcionarios que llevan años en una política pública saben infinitamente más que el ministro sobre la cuestión. Y es importante que haya diálogo, no solo que el ministro dé órdenes. Por supuesto que tiene que dar órdenes y que tiene que instruir y que tiene que dirigir la administración, pero también tiene que escuchar cuál es la opinión de unos colaboradores que sean profesionales y que sean entendidos en la materia. Bueno, el intercambio de ideas también entre otros sectores administrativos distintos al nuestro. Lo local tiene algo que decir, lo regional tiene algo que decir, otros departamentos tienen algo que decir sobre cualquier materia. Y también hacer otro tipo quizás de arquitecturas organizativas, no solo las mismas de siempre. A lo mejor es hora de replantearse que la departamentalización absoluta pues tiene que generar otro tipo de acciones entre los diversos unidades administrativas, de manera que seamos todos más eficaces. ¿Y por qué no establecer incentivos a los empleados públicos? Los empleados públicos no solo tienen que ganar, digamos, sus retribuciones habituales, a lo mejor si cumplen mejor es posible, siempre con la absoluta transparencia adecuada, mejorar sus condiciones de trabajo. Y simplemente yo ya termino señalándoles que para el 2021 el Consejo, que ayer renovó mi mandato por otros 3 años, señaló una serie de, Consejo Directivo del CLAD, una serie de finalidades, de objetivos para el año correspondiente, para el año 2021. Bien,
Virtualmente vamos a seguir trabajando desde ya. Presencialmente quizá va a ser complicado en las próximas semanas, pero tenemos la esperanza de que en los muy pocos meses de los primeros meses del año 2021 ya podamos hacer actividades presenciales. Y en ese sentido vamos a hacer, por ejemplo, un simposio de innovación, vamos a hacer el 26 Congreso, que va a ser en Medellín, Colombia, a propuesta de Colombia, y vamos a trabajar en el índice de gobernanza iberoamericano, del que ya, con la ayuda de 11 prestigiosos intelectuales del mundo iberoamericano, estamos construyendo en la sede del CLAD. Así que tengan ustedes buen congreso, adelante a pesar de las dificultades, y de la misma manera que el gobierno portugués ha logrado que estemos aquí y que funcionemos adecuadamente y que hagamos este congreso y además, con un poquito de suerte, con miles de personas que nos sigan, pues así de esta manera podamos hacer también otras actividades para el futuro. Muchas gracias por su atención. Prosseguimos com a intervenção do presidente do CLAD, Fernando Grilho. Buenas tardes a todos y buenos días a las personas que están conectadas desde América Latina. Un saludo especial a la ministra Alexandra Leitão, ministra de Modernización del Estado y Administración Pública de Portugal, a don Francisco Velázquez, secretario general del CLAD y quien fue ratificado para continuar en el cargo durante los próximos 3 años, a la señora Ana Terrón Cusi, directora de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas, FIAP, a la embajadora de Colombia en Portugal, María Elvira Pombo, a todos los ministros y ministras de Administración Pública de la región iberoamericana que nos acompañan hoy, pero especialmente a todos los servidores, los funcionarios, los contratistas del Estado de Iberoamérica que están conectados. Más de 750 personas, esperamos llegar a muchas más. Este desafío del COVID-19 lo que nos ha es potenciado para llegar mucho más, llegar a los territorios, llegar a los entes subnacionales con las políticas de Estado. Para mí es un honor realmente dirigirme a ustedes en calidad de presidente del CLAD, con ocasión de la ceremonia de apertura del 25º Congreso Internacional sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública. En primer lugar, quisiera reiterar el agradecimiento a la República de Portugal, ministra, por su gran hospitalidad, a usted y a todo su equipo, por el esfuerzo de llevar a cabo este congreso. Yo realmente insistía con Francisco Velázquez en que había que hacer el congreso del CLAD y gracias a ustedes porque abrieron excepcionalmente su país para que pudiéramos llegar acá y hacerlo en una modalidad semipresencial. Eso en épocas de una pandemia es una hazaña, así es que se lo agradecemos sinceramente, ministra. Por supuesto, quisiera hacer una mención especial a la excelente gestión del secretario general Francisco Velázquez y a todo el equipo misional, el equipo administrativo del CLAD, que ha enfrentado este reto con toda la altura del caso y ha logrado sacar adelante un Congreso Internacional del CLAD este año. Entrando en materia y entendiendo la importancia de este espacio para la región iberoamericana, el cual se ha consolidado como un encuentro de la mayor importancia en las administraciones públicas para presentar experiencias sobre la reforma del Estado. Quiero exponer una serie de planteamientos breves de las 8 áreas temáticas sobre las cuales versa este Congreso. En lo que respecta a las áreas de profesionalización, integridad, sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI, es importante resaltar que es un tema fundamental que se ha exacerbado durante la pandemia. La integridad de los servidores públicos, por supuesto que se ha puesto a prueba trabajando en casa,
¿quién controla un servidor público trabajando en casa? Pues él mismo, y además está con su familia, y además está interactuando laboral y familiarmente. Entonces es un tema de autocontrol. Eso es una forma diferente de operar el Estado. Orgullosamente debo decir que a pesar de la pandemia, en Iberoamérica no hemos parado de impulsar muchos temas de la administración pública. Ninguno de los estados nuestros se ha detenido. Todos apagamos el switch y lo volvimos a aprender al otro día. Y aquí estamos funcionando. En relación con el área temática de modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y de la Agenda 2030, es clave mencionar que desde el año 2017 hemos ratificado el rol de este organismo multilateral del CLAD como una plataforma real, como una plataforma ideal, si se quiere, para compartir buenas experiencias de gobiernos eficientes, para enfrentar retos y desafíos como este, pero también aprovechar las oportunidades de la nueva agenda internacional en materia de gestión pública, con miras a alcanzar un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás, pero sobre todo, como lo decíamos en el Consejo Directivo de ayer, que llegue a los entes subnacionales, que llegue a los pequeños municipios de nuestros países. En ese sentido, evidenciamos que los ODS se fortalecerán si sus estándares giran a través de vínculos que puedan generar los estados de manera transversal, con el servicio al ciudadano, el desarrollo de las tecnologías de información, por supuesto con la transparencia, pero con la innovación en la administración pública. Y de manera particular, dentro de los objetivos identificados directamente con la función pública, ODS. Igualdad de género, absolutamente clave, lo decía la ministra del Paraguay. El tema de inclusión, el tema de más acciones afirmativas, el tema de institucionalidad para proteger a las mujeres. Trabajo decente, por supuesto, todos los parámetros de la OIT, los temas de centrales obreras, el respeto contra los posibles abusos laborales en materia de trabajo en casa. De eso tiene que estar hablando este organismo multilateral. Crecimiento económico, cómo potenciar los estados en una pandemia, en una crisis económica como la que todos atravesamos. Innovación, industria, infraestructura, reducción de desigualdades. Un estado más potente reduce desigualdades. Un estado que llega con mejores trámites es más transparente y más eficaz. Y muchos de los trámites, por ejemplo, evocando lo que decía nuestro secretario general, que era imposible de hacerlos virtualmente, ahora se volvieron virtuales, porque tenían que ser virtuales y lo que íbamos a hacer en 2 años, lo hicimos todos en el mundo y en Iberoamérica en menos de 2 meses. Fuimos obligados a hacerlo. Estamos aprendiendo. El Estado no volverá a ser el mismo. Seguramente muchos seguirán trabajando en su casa y no era la figura del teletrabajo. Esa figura, por lo menos en mi país, en Colombia, era una figura que existía para condiciones de normalidad, ¿sí? Donde una persona incluso le llegaban a pagar a prorrata su servicio de conexión de internet o el acueducto o la luz. Eso no es la figura. Tuvimos que apagar el Estado, volverlo a aprender al otro día y generar otras figuras. En mi caso fue trabajo en casa. Y no es sencillo, lo venía hablando con la embajadora de Colombia. No es sencillo trabajar desde la casa. Hay que llevar incluso hasta los computadores de las oficinas a las casas. Eso no es sencillo, no estábamos acostumbrados a eso, pero lo pudimos hacer. Y de eso, la muestra de la eficacia de este organismo multilateral es que estamos aquí gracias a que Portugal y todos los ministros acudieron presencial y virtualmente para seguir hablando de innovación en la administración pública. En lo que se refiere a modelos de gestión, quisiera hacer mención a la creación del modelo integrado de planeación y gestión, el MIPG, y su instrumento de medición, que en nuestro caso es el FURAC, que pusimos a disposición por parte de Colombia a todos los países miembros del CLAD, ¿sí? Ese instrumento ha sido valorado positivamente por la OCDE y está siendo implementado en el caso colombiano como un mecanismo eficiente y nos ha servido. Aquí de lo que se trata, como decía el viceministro del Ecuador, es saber qué lecciones hemos aprendido, qué hemos ejecutado para compartirlo transversalmente y no reinventarnos la rueda.
De eso se trata, apreciados colegas. Pasando a otras temáticas, como la temática de evaluación de la gestión, evaluación del desempeño, gestión de la calidad y la innovación como herramientas para la efectividad, para generar confianza en una pandemia de las administraciones públicas. Es imperativo reconocer que el presente y futuro de las administraciones públicas, ¿en dónde está? Está en la innovación pública. Esa que estamos haciendo ahora en la pandemia y que ya veníamos haciendo, pero quizás de una manera un poco tímida. Ahora esto se aceleró en esta contingencia. Somos resilientes en el CLAD y en las administraciones públicas iberoamericanas. Entendiendo entonces la innovación pública como la búsqueda de nuevas maneras de hacer las cosas, de crear un poco más de valor público, valor compartido por todos, a través del abordaje de desafíos públicos de alta complejidad e incertidumbre. Por ejemplo, cero papel en las administraciones públicas. Se llegó el momento del cero papel. Es que no es posible hacer una manipulación documental. Es cero papel obligatorio, porque no es posible contactarse, ¿sí? Todavía, claro, un decreto del presidente de la República, pues seguro, tiene que ser expedido físicamente, pero eso se aceleró definitivamente. Muchos países en el mundo ya están inmersos, por no decir que todos, en esta lógica. Y la región iberoamericana que aquí representamos no es la excepción. Contamos con reconocidos laboratorios de innovación en la administración pública en Iberoamérica. Por ejemplo, casos como Chile y Uruguay, y quizás Colombia, a través de la Escuela Superior de Administración Pública. Desde la presidencia estamos impulsando con el secretario general y todos los ministros de función pública y los servidores de la administración pública iberoamericana, la Carta Iberoamericana de la Innovación, que nos ayudó a construir el profesor aquí presente, el profesor Ramió, el profesor catalán. ¿Para qué? Para tener un marco de referencia en la materia de innovación, el uso de un lenguaje unificado para hacer esfuerzos en torno a la innovación y para que la innovación sirva para tener una administración pública más eficiente en las naciones y especialmente en los entes subnacionales. Hemos hecho muchas conferencias plenarias en este año dirigidas a resaltar la importancia de incluir la palabra innovación en la gestión pública para afrontar los retos de la cuarta revolución industrial, pero especialmente los retos de esta pandemia. Y lo que va a significar la pospandemia, el post-COVID en las administraciones públicas. Así es que vamos a contar en este congreso con presentaciones de Fátima Fonseca, secretaria de Estado de Innovación y Modernización Administrativa, y el profesor Carles Ramió Matas, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de España. En otras áreas, el área de gestión local y descentralización, ya lo intentaba abordar, desde la perspectiva del desarrollo sostenible de las ciudades, nos invita a un análisis quizás más acelerado, más profundo. Algún profesor en mi país, de la Universidad del Norte, en una ciudad que se llama Barranquilla, en el Caribe, decía que quizás se profundizó la descentralización administrativa con ocasión de la pandemia. Hoy quizás los alcaldes, los gobernadores tienen un poco más de tiempo, en vez de apagar todos los incendios, los están apagando, pero están pensando en cómo mejorar la administración pública. Entonces, en un mundo cada vez globalizado, vale la pena reflexionar con más sentido de urgencia sobre lo local para la consecución del desarrollo de los países. Y más aún importante es en la Agenda 2030, que se consolida como una herramienta de planificación, tanto a nivel nacional, pero especialmente a nivel del territorio, de las entidades territoriales. Y construir una hoja de ruta para que los gobiernos en todos los niveles dirijan los esfuerzos a tratar los temas prioritarios de lo local. Es así como el desarrollo local, y aquí está nuestra querida directora de la FIAP, apoyando este congreso y apoyando al CLAD y las administraciones públicas iberoamericanas, donde cumple ese desarrollo local un rol fundamental al momento de aterrizar, al momento de concretar los ideales en un contexto determinado,
con el propósito de aprovechar de una manera quizás más eficiente y sustentable los pocos recursos que hay en la administración pública, además de superar las dificultades propias de cada territorio, que es muy disímil en el interior de nuestros países. Quiero resaltar muy brevemente un trabajo que se hace en Colombia, y es apoyar la institucionalidad de los 170 municipios más golpeados por la violencia, porque allá estaban las FARC, la guerrilla. Entonces, en desarrollo de los acuerdos de La Habana se pactó que deberíamos apoyar en el marco de paz con legalidad, y eso es lo que hace el gobierno del presidente Iván Duque, es ayudar a construir la institucionalidad de esos 170 municipios que se llaman PEDET, y quedan en zonas que quizás yo decía que muchos servidores públicos en Colombia deberíamos conocer, donde no hay institucionalidad. Hay municipios de esos donde ni siquiera hay una secretaría de Hacienda, hay una pequeña tesorería para administrar, ni siquiera hay una secretaría de gobierno. Entonces estamos tomando la foto de qué significan esos 170 municipios donde hubo conflicto armado y recuperando la institucionalidad, ¿sí? Fortaleciendo la institucionalidad en el marco de la política de paz con legalidad. Y ahí básicamente lo que se hace es construir una gerencia de proyectos para que el municipio tenga interacción con el departamento y tenga interacción con la nación colombiana y pueda llegar la cooperación internacional. De hecho, nos ayuda la Unión Europea de manera absolutamente clara, nos ayuda el Fondo Multidonante, ¿sí?, de la Unión Europea, y otros países, nos apoya USAID, nos apoya el PNUD, generando institucionalidad en esos países, porque en esos municipios, perdón. Al generar institucionalidad, pues hay mayor desarrollo. Y atípicamente, como lo decía en el Consejo Directivo del CLAD, en esos 170 municipios de la Colombia profunda, esa donde había el conflicto armado, hay muchos jóvenes en la administración pública. Las personas tienen entre 30 y 40 años de edad y la mayoría son mujeres, a diferencia de lo que tal vez ocurre, por lo menos en mi país y en algunos países de Iberoamérica, donde la gran mayoría de los servidores públicos tenemos edad de prepensión. Entonces hay que vincular a los jóvenes a la administración pública. Es un tema absolutamente importante, pero mezclándolos con la experiencia. Son temas interesantes y claves para replantearse. De otra parte, hay otra temática y es el tema de gobierno abierto. Ayer lo trataba tal vez el viceministro de Chile, don Francisco. La perspectiva, la transparencia, la tecnología, la rendición de cuentas. El CLAD tiene que estar en el modelo de gobierno abierto y lo está desde hace mucho tiempo, ¿sí? La participación, las redes sociales en la gestión. Básicamente es la ecuación Estado-ciudadano. En esa relación Estado-ciudadano, y ya con esto casi termino, existen algunas trabas que dificultan que la ecuación sea ágil, que sea moderna, lo cual se materializa en desafíos para los ciudadanos al momento de acceder a los servicios, como decía Francisco. No hay razón para que un trámite sea ineficiente, ¿sí? No hay razón para eso. Ahora tenemos que llegar con un Estado que físicamente está prácticamente cerrado. Entonces nos toca llegar de una mejor manera, de una manera más creativa, para tocarle la piel a ese ciudadano. Los ciudadanos tienen la dificultad cuando requieren consultar, cuando requieren actualizar su información, además de tener que llevar a cabo múltiples pasos para un trámite o una cadena de trámite, para aportar documentos, para registrarse, para que les exijan documentos y convertirse en últimas en el mensajero de la administración pública. Eso se tiene que acabar y se está acabando con ocasión de esta pandemia. Eso se aceleró, ¿sí? El Estado tiene que enfrentar la dificultad de validar la identidad de las personas beneficiarias de los servicios a través de mecanismos de identificación adecuados, servicios ciudadanos digitales, carpeta ciudadana. Todo eso que parecía un sueño se aceleró definitivamente. Para hacer frente a esa situación y al fin de fortalecer la relación del Estado con el ciudadano,
Todos los ministerios de tecnologías de información y comunicaciones de nuestros países están dando lineamientos e implementando aceleradamente modelos de servicios ciudadanos digitales, que son nada distinto a soluciones estratégicas de ABC para optimizar la relación del Estado con los ciudadanos y facilitar la interacción administrativa. ¿Para qué? Para estandarizar, para eliminar, para quitarle la grasa a los trámites ineficientes del Estado, para automatizar procedimientos, para promover el uso de las tecnologías de información, incluso en los prepensionados. Yo confieso, yo no sabía manejar Teams, ¿sí? Me enseñaron un día antes de la pandemia. Ahora lo manejo, ya todos empezamos a aprender o aprendimos muy rápido, ¿sí? Pero eso no es sencillo en la Iberoamérica profunda. En el marco de esta política, en el caso colombiano, nació un programa que se llama Estado Simple Colombia Ágil, en el que el Estado lo que busca es convertirse en un aliado de los colombianos al eliminar trámites y barreras, y lo que hacemos es medir eso cuánto le ha ahorrado a los ciudadanos, en no ir a las administraciones públicas, en no tomar un bus, en poder hacer pagos electrónicos. De eso se trata. Son los modelos OCDE, ¿sí? Y los modelos que se pueden tropicalizar en nuestros países, si me permiten esa palabra, para ser más eficientes, ¿sí? Sistemas de información. Hay que gobernar, como lo decía el profesor Ramió, con datos. Sin datos es imposible gobernar. Las administraciones públicas tenemos que mejorar en las bases de datos. Hay que compartir los datos entre la administración pública. Eso parece supremamente lógico, pero no es tan sencillo. Ahora, ese tema del manejo, de la gobernanza de los datos, y de eso hablarán muchos expertos en este foro, está sobre la mesa y nos toca acelerar en todos nuestros países. Para terminar, yo espero que las conclusiones de este Congreso contribuyan realmente al desarrollo de las administraciones públicas iberoamericanas y que desde la Presidencia y la Secretaría General podamos contribuir realmente al posicionamiento del CLAD en la región y en otras latitudes. Da un gusto grandísimo ver a Angola, ver al África incorporada en este organismo. Un saludo, apreciada ministra de Angola. A través de la realización de estos congresos anuales y de muchas actividades que buscamos hacer y las vamos a seguir haciendo usando las tecnologías de información y estos formatos semipresenciales. Finalmente, quiero agradecer la solidaridad de la región iberoamericana frente a un devastador fenómeno meteorológico. Fue un huracán que azotó unas islas que se llaman las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Contar con el apoyo internacional para salir adelante en esta situación adversa es muy importante. Y, por último, los esperamos con gran alegría en Medellín, Colombia, una tierra hermosa, una tierra que les da la bienvenida en el 2021. Muchas gracias y bienvenidos a este foro del CLAD. Passamos agora à exibição de um vídeo da área governativa da modernização do Estado e da administração pública, que nos mostra o Portugal de hoje e a forma como o serviço público se adaptou aos desafios da atualidade e como acompanha a transformação digital no serviço que presta ao cidadão e às empresas. Ter o mundo na mão é ter mais tempo para o mundo. É termos na ponta dos dedos, na esquina da rua, perto de onde estamos, ao nosso alcance, soluções que nos permitam viver melhor, que nos permitam ter mais tempo, ser mais rápidos, fazer de forma mais simples e intuitiva e não esquecer ninguém. É fazer hoje, é preparar o amanhã, é estarmos na crista da onda e desenvolver soluções que permitam a quem necessita ter descontos automáticos na energia sem ter de preencher qualquer papel. É sentir-me confiante e saber que viajo com um dos passaportes mais seguros do mundo. É aceder a todos os sítios com um código simples e seguro. É estar aqui a tratar do meu lugar na fila, com uma senha simples para ser atendido.
É ter alguém que me lembre que a vida é para ser vivida sem burocracia. E conseguir renovar a carta de condução. Ou tratar dos impostos a qualquer hora e em qualquer lugar. É ter um espaço ao dobrar da esquina ou atrás da serra, onde prestam apoio à realização de qualquer serviço online. É ter tempo para cuidar de mim e dos meus. Aceder ao boletim de saúde. Marcar uma consulta online. E apresentar uma receita sem papel. É abrir uma empresa na hora. Tratar do licenciamento com um clique. E abrir as portas do meu negócio. É ter tudo o que me permite ter mais tempo para mim e para quem é realmente importante, os meus. É poder votar numa boa ideia para o meu país. É poder fazer de noite ou de dia, sem fronteiras, sem barreiras e com tempo. É estar aqui ou ali, a resolver a partir de qualquer lugar. É Portugal hoje. Vai usar da palavra a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. Esta distância. Senhor Presidente do CLAD, Fernando Grilho Rubiano, Senhor Secretário-Geral do CLAD, Francisco Velasquez, Senhora Ministra da Função Pública e Simplificação da Administração de Andorra, cara Judite Palhares Cortés, Senhora Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social de Angola, Teresa Rodrigues Dias, Senhora Secretária de Estado de Andorra, demais ministros, secretários de Estado e outros participantes que nos acompanham à distância por esse mundo, Senhora Embaixadora da Colômbia, a todos os presentes em sala e online. Quando começámos a preparar este encontro, estávamos longe de imaginar as circunstâncias em que ele se iria realizar, condicionado por uma crise pandémica que alterou de um momento para o outro o nosso modo de vida, desde os pequenos gestos diários à forma como hoje encaramos a gestão nas prioridades do Estado. Estávamos longe de imaginar que teríamos de dar início a este congresso através de uma participação mista, essencialmente por via telemática. De facto, o surto da Covid-19 mudou o mundo, mas não alterou o entusiasmo com que vos recebemos a todos, mesmo que virtualmente, em Portugal, para debater e partilhar experiências e conhecimento sobre a reforma do Estado e a modernização da administração pública. Este encontro consubstancia o objetivo primordial do CLAD, definido a quando da sua criação em 1972, constituir uma entidade regional dedicada à promoção da modernização das administrações públicas, como fator estratégico no processo de desenvolvimento económico e social. A adesão de Portugal ao CLAD em 1999 foi um importante passo no sentido do reconhecimento destas afinidades políticas, históricas e económicas existentes entre nós e os países ibero-americanos. Estamos empenhados no aprofundamento destas relações e consideramos que o CLAD é o fórum certo para o fazer. Assumimos, como é do vosso conhecimento, a vice-presidência do Conselho Diretivo do CLAD no final de 2019. 2020 tem sido um ano atípico, muita da nossa atenção e dos nossos recursos tiveram que convergir para o combate à pandemia. Mas, já o dissemos, temos ainda um mundo para transformar e por isso não podemos esperar pelo pós-Covid, mas sim ter em conta mais este desafio global do mundo que já enfrentamos.
O multilateralismo, a cooperação internacional, a partilha e solidariedade entre os povos são valores que todos os países do CLAD subscrevem e é com a ambição de podermos ir mais longe que, com grande honra e sentido de responsabilidade, mantemos para o próximo ano um segundo mandato enquanto vice-presidentes do CLAD. O compromisso de Portugal com o CLAD e com a comunidade ibero-americana e países próximos, como é o caso de Angola, assenta no muito que podemos aprender juntos, contribuindo para o desenvolvimento comum. Permitam-me assim aproveitar a oportunidade para endereçar as boas-vindas especialmente à Sra. Ministra da Administração Pública de Angola. Minhas senhoras e meus senhores, passaram menos de 2 meses desde que estivemos em conferência virtual na 19ª Conferência Ibero-Americana de Ministros da Administração Pública e da Reforma do Estado, co-presidida por Portugal e Andorra, a quem aproveito para agradecer, já o fiz hoje pessoalmente, mas novamente, a enorme papel desempenhado e a dedicação e energia da Sra. Ministra Judite Palhares, que nos permitiu fazer uma cimeira com uma conferência com grande impacto e grande importância. Ao longo destes últimos meses, o CLAD foi um bom exemplo da manutenção da colaboração, apesar dos tempos difíceis, promovendo vários encontros virtuais entre os representantes dos países membros. Portugal participou, através do INE e da sua diretora-geral, a quem não me referi no início, mas aproveito agora para agradecer todo o empenho que tem posto, quer na participação de Portugal no CLAD, quer também na realização desta conferência. Merece aqui destaque o inalienável contributo da academia, ou, numa outra formulação, da ciência, do conhecimento científico para as melhores políticas públicas. Numa época em que, um pouco por todo o mundo, a ciência se vê contestada e ameaçada por obscurantismos, é imperioso recordar a centralidade da ciência no desenvolvimento. Vivemos tempos perigosos para a saúde pública, mas também para a política, quando se invoca a falsa ciência para contestar. E por isso é importante que os decisores políticos contribuam para este grande desafio que as sociedades enfrentam, tendo na ciência e no conhecimento um pilar das nossas... Precisamos de continuar a valorizar a riqueza da partilha que é feita no âmbito do CLAD, a utilidade deste fórum onde se cruzam ciência e da administração, direito, sociologia, ciência política, enfim, várias áreas do saber que aqui confluem para contribuir para melhor formar e trocar experiências entre os nossos trabalhadores e dirigentes. Fazê-lo em língua portuguesa e em castelhano torna-o ainda mais gratificante. O bilinguismo, desta comunidade é uma mais-valia, especialmente quando a todos nós nos beneficiamos assim de um património linguístico e cultural diversificado, mas também comum. A 10 anos da meta introduzida pela Agenda 2030 para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Portugal, pela sua ligação privilegiada e única a 3 importantes áreas políticas, a Ibero-América, a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa e a União Europeia, assume um papel especialmente relevante neste quadro internacional. E na capacidade de diálogo, e esta capacidade de diálogo e de fazer pontes, revela especialmente determinante se considerarmos que a superação da presente crise global dependerá sempre da nossa capacidade de interagir, da produção, utilização e partilha de informação fidedigna em tempo real. Também a serviço aos cidadãos, reforçada e reinventada no digital e também no seu caráter de proximidade, é uma prioridade para a recuperação europeia e internacional, guiada pelo mote das Nações Unidas de não deixar ninguém para trás. Neste propósito, o alinhamento entre Portugal e o CLAD é claro e está plasmado na coincidência entre os desafios do plano estratégico para 2021-2025 e, por sua vez, as prioridades elencadas na estratégia para a inovação e modernização do Estado português, que assenta em 4 pilares: valorização das pessoas, inovação da gestão, tecnologia e lógica de proximidade. Portugal está empenhado na persecução da Agenda 2030 e o fortalecimento, modernização, inovação e capacitação da administração pública são prioridades já identificadas por Portugal e que têm no CLAD um fórum privilegiado de discussão e de aprofundamento. Ao longo do último ano temos vindo a materializar uma política de atração de talento, capacitação e rejuvenescimento na administração pública, que passa pelo reforço de recursos humanos e também
com as universidades. No que se refere à capacitação, sublinho que Portugal tem mantido uma aposta contínua, apesar dos constrangimentos causados pela atual situação. O INA, enquanto ator principal da capacitação individual e organizacional da administração pública, adotou o suporte online como preferencial e durante o confinamento foi possível envolver mais de 11 mil trabalhadores em centenas de webinars. O conceito de Estado burocrático, que na perspectiva de Max Weber remetia para uma estrutura eficiente da administração assegurada por profissionais especializados, é agora muitas vezes tida como o vício de uma máquina pesada que gira sobre si próprio. Por oposição, a simplificação e a modernização no acesso aos serviços públicos surgem como uma matriz renovadora que em Portugal tem uma imagem de marca que é o Simplex. O Simplex, o Programa para a Modernização Administrativa do Estado Português, é um dos instrumentos que melhor traduz estes objetivos com ganhos para os cidadãos e para as empresas. Com ele, com o Simplex, nasceram novas formas de trabalhar, mais cooperantes, assentes na partilha, eficiência de meios e eficácia no impacto. Em julho deste ano apresentámos a nova edição deste Programa de Modernização Administrativa com 158 medidas organizadas em 2 eixos. Melhor serviço público e administração pública mais moderna e inovadora. Esta edição do Simplex foi obviamente marcada também pela pandemia e integrou medidas lançadas para fazer face a esta crise pandémica, tais como, por exemplo, a criação de um regime excepcional ultra simplificado de procedimentos administrativos ou a abertura de um conjunto de quiosques de cidadão, que são balcões de proximidade para a realização de serviços urgentes que não podem ser feitos online. E também o desenvolvimento de vários serviços online, como a declaração de nascimento online, o balcão digital ou o balcão digital da nossa Autoridade para as Condições de Trabalho. De facto, se há uma realidade que a pandemia tornou evidente, foi a necessidade de ter uma administração pública robusta, mas ágil e capaz de se adaptar às novas realidades. Na generalidade dos países, isto também já foi realçado aqui e ontem, os trabalhadores da administração pública deram uma resposta pronta, eficaz e de qualidade a uma situação muito difícil e inesperada. Portugal, chamado como os outros países a adaptar-se a esta situação, pode daqui de facto dizer-se que tirou partido de uma infraestrutura que já vinha a ser construída, seja ao nível da tecnologia, seja da capacitação dos seus trabalhadores, mas que agora acelerou de uma maneira que de outra forma não teria acontecido, como também o Sr. Presidente já referiu, e que alavancará respostas e soluções novas. Aumentou a procura dos serviços digitais, acelerou processos colaborativos, aumentou o número de práticas inovadoras e até, apesar da situação vivida, criou ganhos de produtividade. Apenas alguns números. Entre janeiro e outubro foram realizadas no portal dos serviços públicos em Portugal, o e-Portugal, cerca de 500 mil de serviços. E outro indicador importante foi a adesão a ativações da chave móvel digital, que é um meio tecnológico que temos de autenticação simples que permite interações com a administração pública, ativações essas que ultrapassam já os 2,2 milhões de adesões. E no back-office dos serviços reforçámos a plataforma de interoperabilidade da administração pública com o objetivo de melhorar a comunicação entre entidades administrativas. Esta necessidade de comunicação entre entidades administrativas, em que todos colaboram para o mesmo objetivo e para um resultado comum, é um dos grandes desafios, acho eu, que transversal a todos, ainda hoje falava isto com a Sra. Ministra, transversal a todos os países, para que todos trabalhem para um objetivo comum, e hoje com o digital é fácil criar estas interoperabilidades, é preciso também mudar as mentalidades em torno desta ideia de colaboração. Mas, naturalmente, que a transformação digital da administração pública não pode esquecer, não pode deixar ninguém para trás, tem que ser inclusiva e por isso é importante também que outros canais, a lógica da interação multicanal com a administração pública, seja o telefónico ou presencial, na qualidade dos serviços públicos seja mantido. Temos em Portugal um projeto que já leva 20 anos, que é o da abertura de lojas de cidadão e de espaços de cidadão. São balcões, são lojas onde todos os serviços da administração pública se encontram num mesmo espaço e
e que hoje temos 59 lojas de cidadão no país e mais de 700 espaços de cidadão, que são aqueles pequenos balcões de proximidade que apareciam no vídeo e que permitem apoiar aqueles que não sabem usar o digital sozinhos, apoiá-los a usar o digital numa lógica de muita proximidade. Estamos a falar de pessoas que, ou pela sua idade ou pela sua formação, não conseguem ainda, só com o uso do seu smartphone, que muitas vezes não têm, aceder a um conjunto de serviços. Para nós é muito importante que a tecnologia não deixe de facto ninguém para trás e para isso é importante que canalizemos a atenção do presencial para as pessoas que mais dele precisa. As mudanças que estão a reconfigurar as sociedades e os Estados têm naturalmente impacto sobre a administração pública, não só no mundo laboral, e aqui obviamente a matéria do teletrabalho assume uma importância fundamental, é algo sobre o qual quem trabalha a administração pública tem que se debruçar nos próximos tempos, eu também acho que veio para ficar, e traz-nos muitos desafios, não só ao nível da produtividade, ao nível do direito a desligar, mas também ao nível da igualdade de género, na medida em que o teletrabalho pode vir, se não for regulado convenientemente, a criar aqui algum recuo naquilo que tem sido a promoção da igualdade de género na administração pública e em geral nas nossas sociedades. Durante a pandemia, a administração pública portuguesa celebrou duas declarações colaborativas. Basicamente são declarações através das quais vários serviços da administração pública, através dos seus dirigentes, dezenas de dirigentes, assumiram o compromisso de modernizar, inovar, simplificar procedimentos e, mais importante, fazê-lo em colaboração e fazê-lo em conjunto. Acreditamos que é nesta lógica colaborativa e de partilha de boas práticas que é possível reforçar a qualidade da administração pública. Costumo sempre dizer que a pandemia da Covid-19 foi demasiado grave, grave e perturbadora das nossas vidas para que a possamos encarar como uma oportunidade. Contudo, a verdade é que criou um fator de aceleração e impulsionou a adoção de um conjunto de soluções novas que agora temos que aproveitar para que fique o bom daquilo que entretanto foi criado. Por isso temos que olhar para o impacto destes modelos novos e estamos especialmente empenhados em Portugal no estudo do teletrabalho, como já referi, mas também noutros aspectos implementados ou trazidos por esta pandemia. Gostava aqui de assinalar que ontem, na reunião do Conselho Diretivo, Portugal, enfim, manifestou interesse em realizar para o ano, esperemos que já em regime presencial, o simpósio sobre igualdade de género dos dirigentes da administração pública. Termino como comecei, salientando a importância do CLAD como fórum de discussão, a partilha de experiências e de boas práticas, agradecendo o empenho a todos os que vieram até nós ou que estão ligados a nós pelas vias telemáticas e também dizer que é um gosto e um orgulho a Portugal poder receber-vos, não tanto presencialmente como aquilo que estaria inicialmente planeado, mas ainda assim não deixar que este ano passasse sem que se realizasse o Congresso do CLAD. E é este pequeno contributo que podemos dar, de o realizar ainda que num modelo diferente, que Portugal fez questão de dar e, portanto, resta-me agradecer muito a presença de todos, desejar que os dias que aí vêm sejam dias muito proveitosos de trabalho, se-lo-ão seguramente, e, enfim, terminando como comecei, desejando as boas-vindas de todos os que estão aqui e os que estão nos seus países. Muito obrigada. Terminamos o primeiro dia do 25º Congresso Internacional do CLAD com uma atuação representativa da música e da cultura portuguesas. Falamos do fado, estilo musical que foi declarado pela Unesco como Património Imaterial da Humanidade e que hoje é interpretado pela fadista Beatriz Felício. Como em Portugal é tradição dizer, silêncio que se vai cantar o fado.
sem janelas, aonde o povo arrefece. É numa água furtada, num espaço roubado à mágoa, que a alfama fica fechada em 4 paredes d'água, 4 paredes de pranto, 4 muros de ansiedade, que à noite fazem o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto. Alfama cheira a saudade. Alfama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Lisboa querida, mãezinha, com o teu chailo traçado, recebe esta carta minha que te manda o meu recado. Que Deus te ajude, Lisboa, a cumprir esta mensagem de um português que está longe e que anda sempre em viagem. Vai dizer adeus à graça que é tão bela, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela e abraçar a madragoa. Mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar. Passa por mim no Rocio e leva-lhe o meu olhar. Se for noite de São João, lá pelas ruas da Alfama,
acendo o meu coração no fogo da tua chama, depois levo-o pela cidade num vaso de manjerico para matar a saudade desta saudade em que fico. Vai dizer adeus à graça que é tão bela, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela e abraçar a madragoa. E mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar, passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar. Mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar, passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar. Muito obrigada. Muito boa tarde, Lisboa. É um prazer enorme estar aqui esta tarde, no 25º Congresso Internacional do CLAD. O meu nome é Beatriz Felício e espero que gostem deste bocadinho que preparámos para vocês. Muito obrigada. Errei porque te amei a vida inteira, sem nunca deste amor fazer alarde. Agora ando para aqui numa canseira, pois não encontro maneira, e para te deixar é tarde. Se alguém me perguntar qual foi o erro, direi que foi amar-te até mais não. Foi culpa deste amor a que me aferro, com um erro atrás de um erro. Há já erros sem perdão. Assim que te escolhi, errei. Por querer viver para ti, errei. Calquei esta paixão, esmaguei o coração, e se fiz bem ou não, não sei. Segui o teu olhar, errei. E quando quis voltar, errei. Mas reparei depois que o erro era dos dois, e foi um erro a mais que eu encontrei. Foi erro aquele beijo prolongado que fez nascer em nós ideias loucas. Foi erro termos sempre ao nosso lado um desejo acostumado ao calor das nossas bocas. Foi erro aquelas juras que trocamos. Foi erro ainda maior não as quebrar. Depois de tantos erros que emendamos, afinal ambos erramos, pois só Deus não sabe errar. Assim que te escolhi, errei. Por querer viver para ti, errei. Calquei esta paixão, esmaguei o coração, e se fiz bem ou não, não sei.
Segui o teu olhar, errei. E quando quis voltar, errei. Mas reparei depois que o erro era dos dois e foi um erro a mais que eu encontrei. Segui o teu olhar, errei. E quando quis voltar, errei. Mas reparei depois que o erro era dos dois e foi um erro a mais que eu encontrei. Quero ouvir aqui em cima. Passeia pelo mundo inteiro por gostar da vida boa, mas não mora no estrangeiro. O fado mora em Lisboa. Já morou na moraria, mas depois num sobressalto tratou da mudança e um dia foi para o bairro alto. O fadinho mora sempre por castigo, num bairro antigo, e a seu lado, para falarem à vontade, mora a saudade, quase em frente numa casa de pobreza. Viva a tristeza, tem corrido os velhos bairros sempre à toa, mas mora em Lisboa. Quando vai cantar lá fora, tem uma ideia bizarra, leva um estribilho que chora na voz triste da guitarra. Canta lá dias a fio, mas depois numa ansiedade volta sempre no navio chamado saudade. O fadinho mora sempre por castigo, num bairro antigo, e a seu lado, para falarem à vontade, mora a saudade, quase em frente numa casa de pobreza. Viva a tristeza, tem corrido os velhos bairros sempre à toa, mas mora em Lisboa. Quase em frente numa casa de pobreza. Viva a tristeza, tem corrido os velhos bairros sempre à toa, mas mora em Lisboa. Muito obrigada. A saudade andou comigo através do som da minha voz, no seu fado mais antigo. Fez 1000 versos a falar de nós, troçou de mim à vontade,
lamentos, e por capricho ou maldade correu comigo a cidade até há poucos momentos. Já me deixou, foi-se logo embora, a saudade a quem chamei maldita. Já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora, minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora, saiu pela porta fora, ao ver-te voltar para mim. Nem sempre a saudade é triste, nem sempre a saudade é pranto e dor. Se a impaga saudade existe, a saudade não dói tanto, amor. Mas enquanto tu não vinhas, foi tão grande o sofrimento meu, pois não sabia que tinhas em paga as saudades minhas, mais saudades do que eu. Já me deixou, foi-se logo embora, a saudade a quem chamei maldita. Já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora, minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora, saiu pela porta fora, ao ver-te voltar para mim. Já me deixou, foi-se logo embora, minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora, saiu pela porta fora, ao ver-te voltar para mim. Muito obrigada. Estamos a chegar ao fim. Muito obrigada a todos. Na guitarra portuguesa, Bruno Chaveiro. Na viola de fado, João Domingos. No som, Rui Mira. Que bonita é Maria, que bonita, que graça a Maria tem. Como ela no cabelo põe a fita, como ela não a sabe por ninguém. Tão bonita no cabelo aquela fita, mal morre a noite, ainda não nasceu o dia. Já da fonte vem Maria, lá vem Maria, lata d'água na cabeça. Ai Maria, ai Maria.
quando sobe de quase fechada a tardinha, de 1000 bocas a Maria vai ouvindo. Pobrezinha, mas tem porte de rainha. Mal morre a noite, ainda não nasceu o dia, já da fonte vem Maria, lá vem Maria, lata d'água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Muito obrigada. Agradecemos. Alguém? Estou. Agradecemos a participação e esperamos contar convosco ao longo desta semana para debater o tema da reforma do Estado e da administração pública. Amanhã, dia 25 de novembro, começamos a sessão às 9 horas de Lisboa com a participação da Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Fátima Fonseca. Durante o dia, realizam-se ainda 3 painéis do CLAD e uma intervenção sobre inovação e gestão pública, a cargo do docente da Universidade Pompeu Fabra, Carlos Ramio. Pode consultar o programa, inscrever-se e acompanhar os painéis virtuais através do site congressoclad.com. Obrigada e até amanhã.